Y, ok, perfecto, estamos grabando. Entonces, bueno, yo sencillamente quería al principio darle la bienvenida a todos. Pues muchas gracias por participar. Por supuesto que gracias al profesor Alex por aceptar la invitación del IEP. Muy agradecido con una charla pues que consideramos muy importante, de un gran tema. Y para el IEP, pues nosotros saben que tenemos varios proyectos. Actualmente estamos con el de los viernes de cada mes. Tenemos unas conferencias que invitamos a personalidades del budismo. Y este año ese evento se llamó El Budismo Hoy, Perspectivas y Diálogos. Eh, Todavía nos queda una para finales de noviembre, para que todos también estén al tanto. Muy interesante también la próxima conferencia. Y para el año que viene tenemos pensado cambiarle un poco la perspectiva y se va a llamar el budismo hoy, convergencias y divergencias. Nos parece un poco apropiado pues explorar ahora temas en esta dirección. Vamos a invitar también a personalidades importantes en el budismo que nos iluminen en esta nueva dirección. Con Alex, oportunamente, vamos a tener un curso de budismo Theravada hacia el segundo semestre del año, cosa que nos tiene muy entusiasmados también porque va a ser inédito para nosotros este tipo de curso. Y bueno, con Alex, pues por supuesto que va a ser espectacular. Hemos aplazado para el año que viene porque estaba planificado para este año, pero en vista de que tuvimos varios proyectos, nos hicieron aplazar un poco el curso del Dhamma Sangani y el Atta Salini. Tenemos ese curso pendiente. Ese seguramente se va a dar para la mitad del primer trimestre del año que viene. También un curso muy importante en el tema y la profundidad del conocimiento de la Vidama, ¿ok? Cosa que vamos a tocar hoy seguramente con Alex también. Y tenemos un curso que estamos planificando sobre el Terigata. Hemos venido trabajando en un proyecto de traducción del Terigata que lo pueden conseguir en nuestra página web y nos ha inspirado a hacer un curso sobre estas teris, que son como las primeras discípulas del Buda y que obtuvieron la iluminación. Y queremos, pues, de alguna manera hacer un curso no muy largo, a lo mejor de 5 o 6 sesiones, donde tratemos eh, la vida de cada una de estas principales discípulas del Buda, que nos parece, pues, con un curso que podemos desarrollar también en el IEP, así como otros pequeños cursos que iremos anunciando oportunamente. Pero ahora, bueno, quiero hacer una pequeña presentación del profesor Alex porque, y le comentaba que era difícil hacer una presentación de su larga trayectoria, pero el profesor Alex es un especialista en Pali con un doctorado de la Universidad de Cambridge, donde se centró en la gramática Pali y la tradición budista birmana. Para esta pequeña introducción nos enfocamos básicamente en sus últimos años, pero entendiendo que su trayectoria académica y profesional es extensa y de mucha riqueza en el ambiente académico, de investigación y desarrollo. En el 2015 completó su tesis y se unió al proyecto Dhammayati Tipitaka en Pathum Thani, Bangkok, donde colaboró con el doctor Yukio Yamanaka de la nueva edición crítica del Diga Nikaya. A partir del 2017, Alex se traslada a Udupi, Karnataka, para colaborar a distancia en un proyecto sobre literatura científica en Asia, específicamente literatura gramatical, con sede en la Singapore University of Technology and Design. En el 2018 se unió a la Shan State Buddhist University en Myanmar como profesor de Pali y jefe
del Departamento de Lenguas, donde enseña y dirige investigaciones de máster y doctorado. Además de su trabajo académico, Alex ha traducido obras del sánscrito y del pali al catalán y al español. También publicaciones principalmente en estudios sobre gramática pali tradicional y sobre poesía pali. Actualmente trabaja sobre la primera edición crítica del Mukamata-sara de Gunasagara Mahatera, del Pagán del siglo XIII, y ha hecho traducciones como el Pancha Tantra en el 2019 al catalán y al español una selección de sutas budistas escogidas por Bhikkhu Bodhi en su libro En Palabras del Buda, traducción hecha junto a Abraham Vélez Ecea y Ricardo Guerrero en la editorial Kairos del 2019. Ya se publicó también una traducción del Mahaparinibbana Sutta con el comentario de Buddhaghosa, obra de gran importancia en el budismo en general y el budismo Theravada en particular, así como otros proyectos que se encuentra actualmente. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Alex con la conferencia de hoy, las preguntas de Rey Milinda y los orígenes de la vida. Muchísimas gracias, Winston. Buenas noches a todo el mundo, a todos y a todas, desde España, desde Teruel en España, y buenas tardes o buenos días para los que estén más lejos. Pues después de esta introducción tan generosa o de esta presentación tan generosa, a mí también me gustaría tener unas palabras para el venerable Nandisena y para Winston, para Lina y todos los miembros del Instituto de Estudios Budistas Hispano, en el que ya hemos colaborado muchas veces, hemos organizado cursos y, como ha anunciado Winston, pues estamos planeando nuevas actividades. Es un placer siempre estar aquí y también ver que la convocatoria ha tenido mucho éxito. En realidad no estoy acostumbrado a tener audiencias de más de 5 personas o 10, porque normalmente los cursos de Pali van decreciendo, son un poco como la luna, pero solo en una fase, la decreciente. Entonces empezamos con bastantes, luna llena, y la cosa va decreciendo por las dificultades del tema. Pero en ocasiones como la de hoy, yo creo que es normal que también haya más asistencia. Es un tema un poco más general y, como verán, mi intención también es hacer la aproximación bastante divulgativa, aunque soy consciente de que tengo el privilegio de hablar para una audiencia ya preparada, educada. No estoy hablando para los iniciados o para los legos, sino para gente que sabe mucho, y muchos de vosotros y vosotras pues sabéis más que yo incluso sobre algunos de estos temas. Entonces, como han visto, el tema de la conferencia es las preguntas del rey Milinda y los orígenes de la Abhidhamma. Esta es uno de los ángulos, una de las aproximaciones posibles para acercarnos a esta obra tan importante de la literatura budista antigua como es el Milinda Paña o las preguntas del rey Milinda. Para los que no conocen esta obra, se trata de un diálogo, el único que conservamos entre un griego y un indio en la antigüedad. Es decir, hay muchas tradiciones secundarias, sobre todo de griegos que llegaron a la India y escribieron sobre la India, sobre las filosofías de la India, que hablaron sobre el budismo en la antigüedad. Pero el único ejemplo, el único documento en el que realmente vemos a un griego o a una persona de educación helénica, una persona educada en las instituciones griegas que nosotros hemos estudiado como parte de la cultura occidental, en diálogo con un indio que en este caso es un monje budista, pues el único caso que tenemos, el único texto que tenemos es el Milindapaña, que justamente está en la lengua Pali, la lengua del budismo Theravada. Es un texto que entró como texto paracanónico o canónico dentro de la literatura Theravada, la literatura más sagrada del budismo Theravada. No es la única versión que existe de este diálogo, existen versiones en chino y también seguramente existió una versión original que no era en Pali, pero de esto nos queda menos constancia. Entonces, ¿por qué hablamos del Milindapaña? Pues la cuestión, la razón, vaya, es biográfica. Hace algunos años, desde el 2017, por interés de la editorial Kairos en Barcelona, decidimos hacer una traducción española integral del Milindapaña.
de las preguntas del rey Melinda. Existen algunas traducciones que son abreviadas, porque el texto es bastante largo. La mayoría, o la que existe, diría que es secundaria. Esto pasa muy a menudo con los textos budistas. Cuando los leemos en español, existen muy pocas traducciones directas del Pali, por ejemplo, en este caso. Y en el caso de las preguntas del rey Milinda, pues no teníamos todavía en lengua española ninguna traducción integral que fuera directa del Pali, aunque es un texto del que todo el mundo habla. Entonces, en 2017 empezó este proyecto, por decirlo de algún modo, y es algo que he estado haciendo durante bastantes años. De hecho, en el IEP organizamos un curso sobre el Milindapaña y el diálogo entre Grecia y la India antigua, sobre todo el budismo. Organizamos este curso hace unos años y esto era parte también de mi proyecto de traducción y ahora la traducción está acabada, está completa, la tiene el editor y está en proceso de producción. No se ha publicado todavía, seguramente saldrá en febrero. Entonces, cuando con Winston conversábamos sobre algún posible tema de, de presentación en el IEP, pues se nos ocurrió hablar del Milinda y una de las cuestiones que más me ha interesado últimamente en lo que atañe al Milinda es la relación entre este texto y el Abhidhamma, que es algo que yo creo que es evidente para cualquier persona que lea el texto, pero quizá no es aquello que se subraya inmediatamente cuando hablamos de este texto, porque tiene muchas otras cualidades, entonces a veces quizá no subrayamos el hecho de que es una obra que, según la propia obra, se debe enmarcar en la tradición del Abhidhamma. ¿Sí? Por ejemplo, en el canon Pali, el Milinda Paña, si está o cuando está, no se incluye en el Abhidhamma, sino que se incluye al menos en el sexto concilio, en la edición del sexto concilio, se incluye en el Khuddaka Nikaya, forma parte de la canasta de los suttas. De hecho, en algunas tradiciones, como en Sri Lanka y en Tailandia, no se incluye como libro canónico, pero bueno, es un libro paracanónico. En cualquier caso, no forma parte del Abhidhamma canónico. Y esta es una de las razones por la que, como hemos dicho, a veces, pues no, cuando pensamos en el Abhidhamma, no pensamos en el Milindapaña. Pero la razón principal, creo yo, y eso es más o menos de lo que va a tratar esta ponencia, esta conferencia, es que seguramente uno de los motivos principales por los que no incluimos el Milindapaña en la literatura abhidámica es el estilo. Es decir, nosotros entendemos que el Abhidhamma, vamos a empezar, pues es una cosa que se nos aparece, se manifiesta como texto de la forma que ven en la diapositiva. Son textos muy sintéticos, suelen ser listas o se suelen basar en listas. Es verdad que muchas veces estos textos de los libros del Abhidhamma canónico, siempre aquí estamos hablando del Abhidhamma del canon en Pali, pero son textos muy sucintos, muy elípticos, son listas de categorías sacadas muchas veces de los suttas, como veremos, y son más parecidos a escribir código para programar un software que no a un texto literario que leeríamos o del que disfrutaríamos, por ejemplo, con nuestros amigos algún día, o igual que uno organiza un recital de poesía, pues podría organizar un recital de Abhidhamma, seguramente la gente se iría. Es una rama de la literatura budista que en muchos sentidos es ilegible, como saben los expertos en el tema, es una literatura que debe estudiarse. Por esto muchas veces se ha llamado a la Abhidhamma el escolasticismo temprano, como una escolástica, aunque este término es bastante equívoco y a mí no me gusta utilizarlo, pero se ha llamado así muchas veces. En general, el Abhidhamma como forma literaria, como estilo literario, tiene una fama, digamos, que no es muy positiva. Sí, creo que fue Caroline Rhys Davis, que lo llamaba el Valle de los Huesos Secos o algo así, ¿sí? Por una imagen bíblica. Entonces, es normal que cuando comparamos estos textos que suelen basarse en listas y luego combinaciones y definiciones muy filosóficas, muy abstractas de estos conceptos de los discursos del Buda, donde no vemos, como se ve bien aquí, pues no se ve quién habla, a quién le habla, no es un diálogo entre dos personas humanas,
Así que es como si el lenguaje hubiera adoptado una forma pura y abstracta. Es como si hubiéramos entrado, por decir así, en los procesos de la mente y de la sabiduría del Buda. Por eso también he puesto esta imagen simbólica del código, ¿no? Cuando en algunas películas, yo qué sé, en Matrix, se nos intenta aparecer la mente del mundo, una mente omnisciente, o sea, empiezan a aparecer unos y ceros y una especie de reducción muy abstracta de la realidad, pues el Abhidhamma casi casi sería una cosa parecida. Entonces, el Milinda Paña es un diálogo, sí que es un diálogo entre dos seres humanos, es un diálogo literario, es un diálogo que sí que podríamos utilizar para una velada con nuestros amigos y amigas, una velada literaria. Entonces, quizá por eso no pensamos que el Milinda Paña sea parte de la Abhidhamma o no nos acordamos. Aquí me gustaría leer una cita del Bhikkhu Nandisena en la introducción a la traducción de la Abhidhamma Sangaha, el compendio de la Abhidhamma, y define, yo creo muy bien, de hecho en las páginas siguientes sigue definiendo lo que es el Abhidhamma, y dice que a diferencia de los suttas son los famosos discursos del Buda, a diferencia de los suttas, estos, es decir, estos textos del Abhidhamma, no son registros de discursos y debates que ocurrieron en lugares reales. Más bien son tratados completos en donde los principios de la doctrina han sido metódicamente organizados, minuciosamente definidos y meticulosamente tabulados y clasificados. Esto es de lo que hablamos, ¿no? Es como si todo el material de los suttas, de la literatura budista en la que sí que aparecen seres humanos que debaten y que hablan de los temas, el Buda enseña el Dhamma a los seres humanos, a los dioses y a más individuos. Aquí se ha reducido, se ha destilado a sus categorías básicas, o organizadas en múltiples formas. Y continúa la cita, si bien en un principio fueron sin duda compuestos y transmitidos oralmente, y solo escritos 5 siglos después, con el resto del canon en el siglo primero antes de la era común, estos libros exponen las cualidades de un pensamiento estructurado y una rigurosa consistencia más característicos de los documentos escritos. Bueno, aquí se podría hablar mucho de esta cita, pero me interesa bastante, en primer lugar, la cuestión de la referencia a los diálogos reales que ocurrieron en lugares reales. Es decir, muchas veces la enseñanza del Buda se presenta en forma de diálogo en una situación real. No estamos hablando de si es una situación histórica real o no, no nos metemos en esta cuestión positiva, sino que lo que nos presenta el texto es efectivamente un diálogo entre personas reales. Y la otra cuestión es que los textos de la Abhidhamma exponen las cualidades de un pensamiento estructurado y una rigurosa consistencia. Es decir, es pensamiento estructurado o sistemático y consistente, coherente. La idea aquí, alguien podría arguir o preguntar si esto era realmente necesario. Es decir, si el Abhidhamma era necesario, esto implicaría de algún modo que el pensamiento que encontramos en los suttas no está tan bien estructurado ni tiene tanta consistencia como el pensamiento del Abhidhamma. Esta idea es fundamental para entender el propósito primero y último del Milindapaña, del diálogo entre el rey Milinda, el rey griego Milinda, y el monje Nagasena. Es decir, piensen que si el pensamiento del Buda, si la filosofía budista estuviera perfectamente estructurada y fuera totalmente coherente y consistente en los suttas, el Abhidhamma no sería necesario, pero como no es el caso, por varias razones, y no porque haya un defecto, digamos, de contenido, de fondo en los suttas, sino que hay un problema de forma que el Abhidhamma resuelve. El Abhidhamma organiza todas estas categorías, las simplifica y las estructura en un sistema. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿todo esto para qué? Es decir, si los suttas eran la forma real en la que enseñaba el Buda, y si debemos creer, según los textos del canon, que el Buda hablaba con la gente y no les hablaba en el modo abhidámico, sino que les hablaba de tú a tú y hablaba del Dhamma sin meterse en cuestiones escolásticas, ¿por qué se desarrolló el Abhidhamma y por qué se pensó en algún momento que era necesario estructurar todo este conocimiento? Seguramente, como el propio Abhidhamma nos explicaría, no hay una sola consecuencia ni una sola razón para este fenómeno,
Es decir, las causas de sistematizar el pensamiento de los sutas seguramente son múltiples, y las razones o los propósitos de hacerlo también fueron varios. Es decir, no es mi intención simplificar la historia del budismo temprano, del budismo Theravada temprano, y decir que hubo solo una razón para el desarrollo de la Abhidhamma y hubo solo un propósito, pero sí que me gustaría pues proponer que uno de los propósitos principales de la sistematización y el hecho de transformar el discurso del Buda en un discurso totalmente coherente, pues uno de los propósitos principales fue el poder debatir y dialogar con personas que pensaban de otra forma, fueran budistas o no budistas. Es decir, cuando leemos los suttas, el Buda está hablando normalmente con sus fieles, pero ¿qué pasa cuando el Buda, el gran maestro, ya se ha ido? Se ha llegado al parinirvana y quedan los discípulos, y estos discípulos tienen que pues moverse en un mundo en el que, como describen los propios textos, pues hay personajes de toda índole dentro del budismo, algunos que ya inmediatamente después de la muerte del Buda deciden no hacer caso a las enseñanzas, fuera del budismo, otras escuelas, y por ejemplo en el Milinda Paña lo que tenemos es un individuo que proviene de una cultura, de una episteme muy diferente, como es un griego. Los griegos dentro del canon Pali aparecen mencionados a veces, pero son básicamente bárbaros, ¿sí? Esencialmente. En el caso del Milindapaña, ahí sí que hay un encuentro. Entonces, aquí es donde el conocimiento de la Abhidhamma, con sus matrices, su análisis, todas estas son características que el Bhikkhu explica en la introducción. La reducción categorial, es decir, cuando en el canon, en los suttas, se refiere a un fenómeno utilizando varias palabras, el Abhidhamma intenta reducirla a una sola palabra, a un solo término. Es por eso, por ejemplo, nosotros en parte también somos abhidámicas, lo queramos o no, porque cuando hablamos de la finalidad del budismo, siempre normalmente estaremos de acuerdo en que es el Nibbana. Decimos, ¿cuál es el propósito del budismo? Es llegar al Nibbana. No decimos llegar a Santi o llegar a Moksha, no utilizamos ninguna de las otras múltiples palabras y términos de base poética y metafórica que se utilizan en los suttas, sino que nos quedamos con un solo término para referirnos a este fenómeno, por ejemplo, el Nibbana. Y también el Abhidhamma desarrolla una aproximación sintética a la enseñanza del Buda con el Patthana, y en fin, es un desarrollo sistemático de la enseñanza de los suttas. Si nos preguntamos por el origen del Abhidhamma, que es un tema bastante polémico dentro del propio budismo, de la historia del budismo y dentro del budismo como disciplina académica, se pueden ya ver los gérmenes del pensamiento abhidhámico dentro del propio canon, el propio canon Pali, en el Sutta Pitaka. El Sutta Pitaka, que es la colección de textos que contienen los discursos del Buda. Entonces, hay un texto especialmente que creo que es muy importante también para intentar entender, al menos en parte, de dónde viene este desarrollo de las listas, esta casi casi obsesión por las listas y por la sistematización. El Samgiti Sutta, que es el penúltimo del Digha Nikaya, de la colección de discursos largos, es un texto bastante particular. Bueno, todos estos discursos tienen sus características particulares, pero este en concreto es muy interesante desde el punto de vista histórico porque nos habla de un momento en el que murió uno de los maestros más importantes en la época del Buda, el maestro Mahavira, el líder de los Jainas en el tiempo del Buda. Había muerto en la ciudad de Pavá, si no me equivoco, y justo después de la muerte del maestro de los Jainas, se creó un cisma o varios cismas dentro de la escuela jainista de los Jainas. Entonces, esto llegó a oídos de los discípulos del Buda. El Buda todavía estaba vivo, y se preguntaron cómo sería posible impedir que esto sucediera en las filas de los budistas, es decir, cómo intentar mantener la enseñanza del Buda firme para que en el momento en el que el Buda ya no existiera, el maestro muriera,
la orden budista, la comunidad, no se disolviera y no se crearan cismas y cada uno fuera por su cuenta. En otras palabras, lo que se intenta y lo que siempre ha intentado la Abhidhamma es aclarar exactamente qué es lo que enseñó el Buda. Es decir, y simplificarlo en el sentido de aclarar qué es lo que enseña. Entonces, en el Sangiti Sutta no es que sea un texto abhidámico, pero hay un momento en el que uno de los discípulos principales del Buda, que es Sariputta, congrega a sus estudiantes y deciden hacer una recitación conjunta, Sangiti, este es el término, por eso se llama Sangiti Sutta. Sangiti en Pali es el mismo término que utilizamos para hablar de los concilios, ¿sí? Cuando el Buda murió, llegó al parinirvana, hubo tres concilios muy importantes. Estos son las Sangitis, que literalmente significa recitar conjuntamente. Era la forma que tenían los antiguos budistas para asegurarse de que todo el mundo, digamos, estaba en la misma página, que todo el mundo recitaba las mismas enseñanzas. Entonces, esto ya antes de la muerte del Buda se hizo, al menos según nos cuenta el Digha Nikaya, y cuando Sariputta congrega a sus estudiantes y les dice, ahora todos juntos vamos a recitar la enseñanza del Buda en su totalidad. Pues lo que hacen no es empezar un discurso en el estilo Ekam Samayam Bhagava, en una ocasión el bienaventurado, ta, 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 que es como normalmente nosotros entendemos el Sutta Pitaka, ¿no? Cuando se habla de los discursos del budismo, pues hablamos de en cierta ocasión el Buda residía en tal lugar. No empiezan así, sino que empiezan a recitar listas por números, ¿sí? ¿Qué cosas son uno? ¿Qué cosas son dos? ¿Qué cosas son tres? Este modo de organización de las categorías y de la enseñanza del Buda, que parece muy escolar, es casi como un catecismo, está en la base de las máticas, las matrices y la organización de los materiales de la Abhidhamma. Es un sistema oral de recitación y de memorización de la enseñanza, pero ya se ve dentro de los propios suttas, dentro de los discursos del canon, ya se ven los gérmenes de una organización de las enseñanzas que no es tan literaria y es más filosófica, más abstracta o escolástica, si se quiere. Y lo mismo vale para el último sutta que concluye el Digha Nikaya, el Dasuttara Sutta, que funciona de una forma muy similar, o incluso grandes colecciones que seguramente ustedes han leído en parte o totalmente, como el Samyutta Nikaya y el Anguttara Nikaya. Si se fijan, el Samyutta Nikaya no se organiza cronológicamente, no nos explica los discursos del Buda desde que se iluminó hasta que fue a tal ciudad o a la otra ciudad, sino que se han recopilado todos los discursos y se han organizado por temas. Esto ya implica una cierta abstracción de cuáles son los temas principales de la enseñanza del Buda. Esto a nosotros nos parece obvio, pero no es tan obvio cuando el Abhidhamma todavía no ha existido. Es decir, si nosotros solo tenemos a un maestro que va caminando por la India y dando sus enseñanzas, para llegar a sintetizar toda esta enseñanza en unas pocas categorías, se requiere, pues, seguramente muchos años de estudio y de reflexión sobre cuál es exactamente el corazón o el núcleo de esta enseñanza y cómo las varias enseñanzas están conectadas. El Anguttara Nikaya todavía más, porque se organiza, como el propio título indica, por números. Si se acuerdan, pues el índice de la Anguttara Nikaya es muy fácil. El primer capítulo son cosas que son uno, segundo capítulo cosas que son dos, tercer capítulo cosas que son tres, y ustedes pueden decir, pero bueno, en el capítulo de cosas que son tres, pues puede haber de todo. Mientras sean tres, una lista de tres, cabe en el tercer capítulo. Es exactamente así. Es decir, no está organizado aquí por tema, sino por números, porque es la forma como se iba memorizando y preservando toda esta enseñanza en unos tiempos en el que la escritura, o ni mucho menos la imprenta o los ordenadores o la inteligencia artificial obviamente no existían, había que memorizarlo todo a nivel humano. Otras obras que prefiguran de algún modo o están en la órbita de la Abhidhamma son el Netipakarana y el Patisambhidamagga, que sí que se consideran canónicas o paracanónicas, pues se meten en la cesta del Khuddaka Nikaya, las obras menores, pero básicamente son parecidas a la Abhidhamma en el sentido que intentan estructurar las enseñanzas del Sutta Pitaka. Entonces, voy a pasar. En el Abhidhamma, si nos ceñimos al Abhidhamma canónico, no sé si lo han estudiado alguna vez, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen bien. Normalmente consta de 7 libros, al menos en Pali,
la Abhidhamma del Pali hay 7 libros. Dhammasangani, Vibhanga, Dhatukata, Puggalapanyati, Katavattu, Yamaka y Patthana. Uno de estos libros del Abhidhamma Pitaka es bastante diferente de los demás por varias razones. Una es por razones de estilo. Estilísticamente no se basa, aunque se desarrollan ciertas máticas o matrices, lo que nos dicen los comentarios es que estas matrices se utilizaron para, el autor del Katavatu las utilizó para desarrollar el libro, pero lo que nos dice la tradición de esta obra, el Katavatu, que se podría traducir como temas de debate. Kata significa charla o debate, y Vatu significa tema, como temas de discusión. El Katavatu es una obra que contiene, se supone, los puntos de debate entre budistas de la época de Ashoka. Es decir, es un texto canónico, pero claramente no se escribió o no se finalizó en tiempos del Buda, como supuestamente se finalizaron las otras obras, sino que es una obra un poco más tardía, al menos según la tradición. Tiene un autor conocido con un nombre y, por decirlo así, nombre monástico, nombre y apellidos, diríamos, con un nombre conocido que es Moggaliputtatissa. Y este Moggaliputtatissa es famoso porque fue el organizador, con el patronazgo del emperador Ashoka, del tercer concilio, el famoso tercer concilio de Pataliputra o Pataliputta en Pali. Y en este concilio se depuró, se purificó el Sangha, la organización, de todas aquellas creencias que no eran, digamos, auténticas. Entonces, aquí es donde yo creo que vemos la intersección entre la Abhidhamma, como esta gran obra de sistematización de la palabra del Buda, y uno de sus propósitos, que como he dicho antes, es el poder debatir y el poder razonar y explicar qué es palabra del Buda y qué no lo es. Pero esto implica razonar y debatir con gente que piensa diferente o que piensa lo contrario. Para los que piensan igual, el sutta es suficiente. Para los que piensan diferente, para poder tener las herramientas y debatir y defender los suttas ante los que creen que no, que es un discurso falso, sí que necesitamos valernos de alguna forma de Abhidhamma. El propio Abhidhamma contiene este Katavatu, es un texto bastante difícil, normalmente se lee con comentario, pero esencialmente es un diálogo, o al menos se dice que representa un diálogo filosófico entre budistas de varias escuelas. Y, por ejemplo, se debaten temas. La primera pregunta es una famosa pregunta que todavía hoy en día pues lleva bastante cola, sobre si existe o no existe en última instancia, es decir, en el sentido último, el yo, el ego o el púkala, que es como lo llaman como se llamaba antiguamente. Si existe el alma individual. Púkala, de hecho, que es la palabra que se utiliza en el Abhidhamma, significa el pequeño, el hombrecito, ¿sí? El púkala. Es el hombrecito, y la idea que parece absurda, pero realmente casi todo el mundo hoy en día vive según esta idea, es que nosotros realmente no somos nuestro cuerpo, ni somos nuestros ojos, sino que somos algo que está dentro de este cuerpo. Somos el hombrecito o la mujercita o lo que sea, que ve a través de nuestros ojos, que pues saborea los sabores a través de nuestra lengua, que utiliza de algún modo todos estos sentidos para conocer la realidad. ¿Sí? Así es más o menos por defecto como la gente entiende el mundo. Si yo le pregunto a alguien, ¿este sabor te gusta? Sí, pero ¿le gusta a tu lengua o te gusta a ti? No, me gusta a mí. Pero tú lo puedes degustar con tu lengua o sin tu lengua. Digo, no, sin mi lengua no puedo saber el sabor, si es salado o si es dulce, pero no es la lengua la que conoce el sabor, sino que soy yo quien sabe si es salado. Entonces, normalmente nosotros vivimos según esta creencia, pero como saben muy bien, el budismo Theravada nos dice que esto está bien a nivel convencional, pero en la realidad última, en el Abhidhamma, en el Paramatta, en la realidad última de las cosas, no existe tal púccala. Es una imaginación, es una confusión. Es la propia mente creando una especie de experimentador del mundo que realmente no existe. O al menos no existe como algo fijo. No existe el atta. Nosotros en el budismo creemos en anatta. No existe este atta. Entonces, el atta y el púccala son parecidos, no exactamente lo mismo, y el primer tema de debate es sobre si existe el Púngala y no, o no existe. Claro, la mayoría de ustedes a lo mejor se sorprenderán de pues enterarse de que una gran comunidad de los budistas de aquella época, al menos según las noticias que tenemos,
efectivamente sí creían que existía el pukala. Cuando pensamos que el budismo cree firmemente en el anatta y que no existe este yo en última instancia, esto vale para algunas escuelas del budismo, como el Theravada, pero existían algunos, que según el Theravada serían heterodoxos, sino herejes, que defendían que sí que existía este yo y que esto se ve cuando el Buda dice tal persona va a tal lugar. Entonces, si el Buda dice que tal persona va a tal lugar, ¿de qué persona estamos hablando? Si el Buda habla de tal persona, es que tiene que existir una persona, en última instancia, de forma real. Entonces, utilizan este tipo de ejemplos para defender su posición. Lo interesante de este texto es que tanto un grupo como el otro, tanto el grupo de los Theravadins o de la propia doctrina como los demás, utilizan el mismo corpus de textos. Ellos todos tienen la misma literatura, digamos, comparten un acervo común de textos y de enseñanzas, pero ya las empiezan a entender de forma diferente. Esto es tan antiguo, como ven, como la historia del budismo. Podemos leer el mismo sutta, pero una escuela lo entenderá de una forma, otra de otra forma. Entonces, el Katabatu es un texto abidámico, es también un debate. Y podrían decir, en esto ya vemos que existe un paralelismo con el Milindapaña, pero hay más. Pues el propio Milindapaña, que explicándose a sí mismo, es decir, el libro de las preguntas de Milinda, este debate entre el rey griego y el monje Nagasena, en el primer capítulo, que es un capítulo introductorio, se nos explica que esta relación entre estas dos personas empezó muchas vidas antes, en la época del Buda Kassapa, que fue el Buda previo al Buda Gotama, que es el nuestro. Entonces pasaron, tanto el uno como el otro, pasaron toda una era búdica, desde la era del Buda Kassapa hasta la de nuestro Buda, transitando por existencias divinas y humanas. Fíjense que ya en aquella época habrían hecho algún mérito porque no cayeron nunca en existencias inferiores, es decir, estaban ya en un buen camino para llegar al despertar. Y mucho tiempo después, nuestro bienaventurado profetizó la llegada de estos dos. El Buda ya vio en su omnisciencia la llegada de estos dos, es decir, de Milinda y Nagasena. Ya vio el futuro rey Milinda que se interesaría por el budismo, el griego que se interesaría por el budismo, y el monje Nagasena que defendería de forma exitosa la doctrina del Buda. Y el Buda, en esta profecía que se nos dice aquí, dijo, así como apareció Moggaliputta-Tissatera, pasados 500 años de mi Nibbana definitivo, aparecerán estos dos. Valiéndose de preguntas y respuestas, de símiles y razonamientos, analizarán, despejarán y desentrañarán las sutilezas del Dhamma y el Vinaya que yo he enseñado. Es decir, el propio Milindapaña se presenta como una segunda venida del Katavatu. Este Moggaliputta Tissatera, como hemos dicho antes, es el autor del Katavatu. Cronológicamente, el Catabatú es anterior al Milindapaña. El Milindapaña es del siglo, más o menos siglo primero, antes de la era común, antes de la era cristiana, el Catabatú del siglo tercero. Pero digamos, como nos dice este texto, el Milindapaña es un texto que se compuso unos 500 años después del Nibbana, del Parinibbana del Buda. Y el Buda ya vio que vendría primero Moggaliputta Tissatera para defender y reorganizar y depurar las enseñanzas del Buda que se habrían corrompido ya en los dos primeros siglos de tradición, y un tiempo después llegarían Nagasena y Milinda para hacer tres cuartos de lo mismo. Fíjense que el Katabatu es un texto que nadie discute, forma parte del Abhidhamma. Cuando digo nadie discute, me refiero a nadie dentro del Theravada discute. Fuera del Theravada sí que lo discutían. Si han leído el Attasalini o el comentario al Katavattu, allí se discute cuáles son los textos originales del Abhidhamma, y los propios budistas de la tradición Theravada eran conscientes de que tener el Katavattu entre los textos canónicos era un problema, no un problema muy grave, pero sí que era un poco un problema para defenderlo ante otras escuelas, porque está claro que el Katavattu no lo compuso, no lo hizo, no lo creó el Buda mismo, no es la palabra del Buda directamente, sino que es la obra de Moggaliputta Tissatena. Lo que pasa es que esto se explica por el hecho de que lo que hizo Moggaliputta Tissatera fue simplemente ampliar o expandir o desarrollar las máticas o las matrices que sí que se habían ido transmitiendo desde la época del Buda. Y de algún modo, pues el Milindapaña,
aquí se pone en paralelo con el Katabatu, por lo tanto debemos entender que si en su naturaleza cumplen la misma misión, pues el Milinda Paña es claramente también un texto de naturaleza abidámica. Queda la pregunta, todavía queda la pregunta de por qué es un texto de la Abhidhamma, pero se nos aparece como un texto literario en un estilo totalmente diferente. Es decir, ¿es posible que un texto abhidámico no tenga la apariencia de listas y de combinaciones de términos? Esta es una de las preguntas que nos podemos formular. Aquí tienen una imagen que creo que es más o menos moderna, pero intenta representar el tercer concilio con el bueno del venerable Mongaliputa Tisatera y el debate del Katabatu. Esto me parece que el de aquí representa al emperador Ashoka. En cualquier caso, es simbólico del emperador sentado a nivel inferior del maestro. Y hasta el día de hoy, aunque la historicidad de esta la historicidad de este relato, pues a veces se ha puesto en tela de juicio, lo que sí que es cierto es que la tradición Theravada entiende el Katabatu como un diálogo y como una especie de minuta o de documento que nos explica el estado de la cuestión del budismo en época de Ashoka, ¿sí? Entonces, ahora ya pasamos directamente al Milinda Paña, otra vez, y por qué decimos que el Milinda Paña es un texto de la Abhidhamma, o en qué sentido representa la Abhidhamma, o cómo se explica la Abhidhamma dentro del Milinda Paña. En primer lugar, es muy importante resaltar el hecho de que Nagasena, que es el héroe de esta historia, es el monje budista que salva al budismo del rey Milinda. En el contexto, este rey griego que tiene un gran dominio sobre la zona que a veces se conoce como Gandhara, hoy en día sería Pakistán, Afganistán, etcétera. Pues este rey griego tiene un gran poder militar, pero también tiene un gran poder con su inteligencia y ha derrotado a todos los filósofos y a todos los religiosos del lugar, de modo tal que se han quedado todos en silencio y no hay nadie que sea capaz de dialogar con el rey Milinda y ganarle en el debate. Recuerden que en la antigua India, como en tantos lugares del mundo, el debate era, y perdón por la vulgaridad, pero era como un deporte, era como los partidos de fútbol. Uno ganaba y otro perdía. Era suma cero, como se dice hoy en día. No era debate de amigos y quedar y a ver y todos nos ponemos de acuerdo. A veces sí, pero lo que les gustaba a los reyes no era esto, obviamente, quizá a los filósofos sí, pero lo que querían los reyes era ver cómo se peleaban los intelectuales, un poco como lo que ocurre hoy en día en YouTube o en la televisión, cuando se intenta, pues traes a dos que piensen diferente, empiezan a batallar, pero en aquel momento se entendía que uno tenía que ganar. El que ganaba luego se quedaba con el favor del rey, con el patronazgo, básicamente con dinero, o lo que diríamos hoy en día subvenciones. Entonces, en el momento en el que Nagasena nace, esto es según la biografía del Milinda Paña, cuando todavía no ha nacido el pobre niño Nagasena, los budistas de Gandhara se han refugiado al Himalaya. Están llenos de miedo, están aterrorizados porque no saben cómo ganar al rey griego en el debate. Esto significa que, es decir, en términos reales, lo que nos está intentando decir el texto es que el budismo está desapareciendo de la zona. Y estamos hablando de una de las zonas más importantes históricamente para el budismo, la zona de Gandhara. Piensan que era la zona de tránsito desde la India a la China. Hoy en día, si pensamos del viaje de la India a la China, pues uno toma el avión desde Delhi a donde sea y te pasas el Himalaya como si no existiera, pero antiguamente no se podía cruzar el Himalaya directamente o costaba mucho. Entonces las rutas desde la China a la India iban por esta zona, por el Asia Central y luego toda la ruta por el paso del Tíber, etcétera, etcétera, el Hindu Kush y todo esto. Es la zona de Gandhara, era una zona de paso. Entonces, históricamente es muy importante, ha sido muy importante para el budismo, también para el budismo Theravada, y allí el budismo está desapareciendo, entonces los budistas tienen un problema, los grandes maestros están en el Himalaya, no saben qué hacer, y van al mundo celestial para llamar a algún dios que nazca en el mundo de los humanos y pueda debatir con el rey. Entonces, este dios ah, que renace será Nagasena como niño, y este niño, pues los maestros budistas lo irán a reclutar, ya saben más o menos dónde ha nacido, y entonces hay un monje
Aquí no entramos en los detalles, se puede leer en cualquier traducción. Hay un monje que tiene como encargo reclutar al pequeño niño Nagasena cuando tenga 7 años, es la edad de, digamos, de entrar en la orden como novicio. Entonces el monje se aparece en la casa de la familia de Nagasena, del pequeño, y se conocen. El niño se encuentra con el monje y el niño acaba de, digamos que se ha graduado ya, aunque tiene 7 años, se acaba de graduar, es un brahman, ha nacido en una familia de brahmanes y ha estudiado con su maestro en casa, en la época que los brahmanes hacían el homeschooling o aprendían en casa, no iban al cole. Se traían al maestro, le pagaban. Entonces el maestro, este maestro brahman, le ha enseñado al niño todos los Vedas, toda la literatura hindú de los brahmanes y tal y cual. Y el niño, que ya se nota que tenía una gran inteligencia, concluye que todo esto es un sinsentido, que es un conocimiento inútil, que no vale para nada, y se queda muy desilusionado. Esto que ha aprendido, él lo llama las artes, es lo que han, ¿no? Como las artes, las letras que ha aprendido del maestro, y cuando se encuentra con el monje, el niño está interesado en aprender más, entonces le dice, ¿usted, señor, conoce acaso cuáles son las artes? Que es lo que el niño ya sabe. Entonces, piense que es un diálogo entre un niño y un monje ya de 40 años o así, ¿eh? Y el monje, Rohana, le dice, sí, hijo mío, conozco las artes y también conozco el mantra supremo de este mundo. Esto es lo que le dice el monje, todo esto es en Pali, excepto que la palabra mantra en Pali no es mantra, sino que es manta. La R desaparece en Pali, pero es la misma palabra. Se utiliza la palabra manta o mantra para hablar del conocimiento de este monje. Entonces el niño le dice, el niño Nagasena, ¿y me podría enseñar este mantra a mí también, señor? Y el monje le dice, claro que sí, hijo mío, te lo puedo enseñar. Y el niño le dice, entonces enséñamelo. Piense que es un niño, la caracterización, no, la impaciencia propia de un niño. Entonces enséñamelo. Y el monje dice, es mal momento, hijo mío, pues ahora vamos a pedir limosna dentro de tu casa. Porque el monje, la excusa para ir a visitar a Nagasena es ir a hacer la ronda de, de limosna al barrio donde vive Nagasena. Pasado un rato, cuando ya han comido y tal, el niño insiste y le dice al monje, ahora ya tengo tu apariencia. Perdón, insiste, el monje le dice que para poder aprender el mantra tiene que ordenarse como novicio, el niño pide permiso a los padres se lo dan pensando que al menos tendrá una educación y si no ya volverá. Entonces el niño se convierte en novicio, ahora Nagasena es un samanera, un novicio, y le dice a Rohana, ahora ya tengo tu apariencia, ya viste los hábitos, enséñame por favor el mantra. Y aquí viene el momento crucial, porque entonces el venerable Rohana, pensamos que es un santo, es un arahant, reflexionó, ¿en qué voy a instruir primero a Nagasena? ¿En el Vinaya, en el Sutanta o en el Abhidhamma? Y dice, no hay duda de que este muchacho es muy inteligente y será capaz de aprender de memoria el Abhidhamma con facilidad. Así pues, lo instruyó primero en el Abhidhamma. ¿Sí? Piense que todo esto es la respuesta a enséñame el mantra. O sea, el Abhidhamma que le va a enseñar, teóricamente es lo que para Nagasena sería el mantra. La palabra mantra para los brahmanes, como era Nagasena de pequeño, se supone, se refería a la literatura sagrada. Entonces, en este caso, el mantra por excelencia de los budistas es el Abhidhamma. El monje ha detectado ya una gran inteligencia en este niño y le enseña el Abhidhamma. Lo cual provocará, irónicamente, que Nagasena también se enfade con su maestro, porque en un momento dado el niño descubre que todavía no le han enseñado el sutanta. Esto es un poco también para ridiculizar todos aquellos que creen que el sutanta es lo más importante. Entonces, el niño piensa que tiene un maestro muy estúpido, porque en vez de enseñarle primero la palabra del Buda del sutanta, ha empezado por el Abhidhamma. Pero su maestro Rohana, que es un arahant, le lee el pensamiento y le dice, este pensamiento no es propio de ti, insultar a tu maestro de este modo. Entonces Nagasena se queda impresionado de que su maestro le esté leyendo el pensamiento y Nagasena recibe un castigo y tiene que ir pues, a vivir con un maestro en la montaña, etcétera, etcétera. Y en última instancia, para quedar libre, fíjense lo importante que es este episodio, para quedar libre del castigo de su preceptor, tendrá que derrotar al rey Milinda en el debate. ¿Sí? Es decir, que al final la causa de que Nagasena tenga que ir a debatir, al menos en la vida en la que nace como humano, tenga que ir a debatir con el rey y ganarlo, es para quedar libre
digamos, del error o de la falta cometida contra su instructor, contra su maestro, por haber pensado que era una tontería empezar a estudiar con el Abhidhamma. Fíjense que todo esto indica que el Milinda Paña, por decirlo de forma moderna, y yo también lo he comunicado de esta forma en otros lugares, es una especie de obra de propaganda de la Abhidhamma. Y sobre esto entraremos después. Y digo propaganda porque hubo un momento, y todavía estamos, de hecho, en una situación similar, en que hay muchas corrientes dentro del budismo en las que se considera que la Abhidhamma no es la palabra del Buda y que es prescindible, que es superfluo. No solo superfluo, sino que a veces se considera que va en detrimento de la comprensión de la palabra del Buda. Entonces, esta obra es claramente una obra de propaganda, en el buen sentido de la palabra, de difusión de la Abhidhamma como un movimiento social, y ahora voy a enseñar por qué. Hay otro momento, después del castigo, en el que Nagasena tiene que ir a Pataliputra. Él nace en la zona del oeste, del noroeste, tendrá que viajar muchísimos cientos de kilómetros hacia el este, hacia la zona de Benarés, más o menos, a aprender con un maestro. Y entonces, perdón, aquí, esto es un episodio anterior, cuando está en un periodo de prueba durante el castigo. Nagasena está con un maestro muy, muy riguroso, y el maestro le pide que aquel día le enseñe el Dhamma a una señora, una devota, que vive en la montaña con ellos y que se ocupa del maestro, Asagutta. Y entonces el maestro Asagutta le dice a Nagasena que aquel día será él el que dará el discurso de gracias, el discurso de Anumodana, en vez del maestro. Entonces, la devota, al ver que aquel día será el joven Nagasena el que, el que le dará el discurso, le pide lo siguiente. Le dice, Nagasena, hijo mío, estamos hablando de una mujer ya mayor, entrada en años, y que se ha pasado toda su vida pues, atendiendo a los monjes. Es una upásika, una gran upásika, como se dice en el texto. Y le dice, Nagasena, hijo mío, yo ya estoy entrada en años, ofréceme, por favor, como discurso de agradecimiento, una charla sobre el sentido profundo del Dhamma. Y entonces el venerable Nagasena ofreció a aquella gran devota un discurso de agradecimiento inspirado en el Abhidhamma, un discurso profundo, trascendente, que trataba sobre la vacuidad, suñata, de los fenómenos. Y en aquella misma sesión surgió en la gran devota el ojo del Dhamma, o la visión del Dhamma, Dhammachakku, puro e inmaculado, que consiste en comprender lo siguiente: todo aquello que tiene el surgir en su naturaleza, tiene también el desaparecer en su naturaleza. Lo interesante también de este caso no es solamente que la señora mayor le pida expresamente a Nagasena que le dé un discurso en el Abhidhamma, y no un discurso sencillo, sino algo profundo. El Abhidhamma se supone que va al corazón de la realidad, y Nagasena le da este discurso, y en aquel momento no solo la gran devota, sino que Nagasena, que todavía no era un noble, un arya, entra en la corriente y se convierte junto a la devota en un sotapanna o un arya, una persona que entra en la corriente. Y tenemos un caso similar. Perdón, aquí, a ver, no sé si me he saltado. Sí. Creo que me falta una diapositiva. Hay otro, hay otro episodio en el primer capítulo en el que Nagasena tiene que viajar, como he dicho antes, a Pataliputra. Y entonces empieza el camino, y hay un mercader que lleva una caravana, que es el dueño de una caravana, que va de camino hacia el este y le invita al monje, a Nagasena, a que se sube a la caravana. Entonces, al cabo de unas horas, cuando el mercader ha visto ya que es un monje de verdad, que se comporta con mucho decoro, que es muy humilde, etcétera, etcétera, pues ya confía en él y le pregunta si conoce la palabra del Buda. Entonces Nagasena le responde, no conozco todavía la palabra del Buda, pero me sé las palabras del Abhidhamma. Entonces el mercader tiene una reacción de gran gozo, porque le dice, qué maravilla, qué gran suerte la mía de que tú eres un abhidámmica y yo también soy una abhidámmica. Pensad que este mercader viene del este, viene de Pataliputra, que era otro de los focos
del budismo temprano, obviamente, la capital de Ashoka, había sido la capital de Ashoka. De hecho, Nagasena se está dirigiendo hacia el Ashoka Rama, el parque de Ashoka, el famoso monasterio en la antigüedad, cerca de Benarés. Y pues coinciden un monje que es un experto en el Abhidhamma con un mercader, pensemos en un hombre de negocios que viene de hacer sus negocios en el oeste y se vuelve hacia su casa, se encuentra un monje y este hombre le dice que él también es una abhidámica. Es decir, el Abhidhamma, al menos según el Milinda Paña, no es un asunto solamente de monjes o de eruditos, sino que era algo que la gente común también podía conocer y había gente que lo estudiaba, como fuera la gran devota en la montaña o este mercader, ¿sí? Entonces, hay estos episodios en el primer capítulo del Melinda Paña nos enseñan que se nos presenta la Abhidhamma como un fenómeno social, como una forma, una escuela dentro del budismo que era conocida no solamente por los monásticos, sino también por los laicos. Ah, otra cuestión que es importante, creo que ya llevamos casi una hora, otra cuestión que es importante, no entraremos en las preguntas de Mirinda, es un libro muy largo y trata muchísimos temas y en todo caso puedo quizá referir o dirigir a la traducción cuando se publique, pero hay muchas características del Milinda Paña que tienen un cariz abidámico. Por ejemplo, la propia idea de característica. Por eso no es un error del título, las características como características de la Abhidhamma. Una de las aproximaciones a la realidad, a los dhammas del Abhidhamma, es hablar de cuál es la característica distintiva, o los lakkhanas, cuáles son las características distintivas de algo. Este es un método de explicación que no es muy común en el Sutta Pitaka. Si buscan en el Sutta Pitaka verán que no es el método estándar, no es el método común que tiene el Buda para hablar de las categorías o de los conceptos, pero en cambio sí que es muy común en el Abhidhamma. Hay sistemas de descripción que se siguen a lo largo de los libros de la Abhidhamma y el Milinda Paña recoge de algún modo este método, aunque aquí está inserto dentro de un debate o una conversación, un diálogo. Y voy a leer este trocito que es muy breve, pero yo creo que puede ejemplificar esta cuestión. El rey dijo: ¿Cuál es, venerable Nagasena? Es toda una sección en la que el rey, curiosamente, no sé si sabes si el rey ya sabía de qué iba el Abhidhamma o no, pero el rey pide, o sea, todas las respuestas de Nagasena fíjense que el libro se llama Las preguntas de Milinda, el libro no se llama Las respuestas de Nagasena, ¿sí? Aquí lo importante son las preguntas y luego el monje tiene que defender y tiene que explicar. Por eso dijimos antes que la Abhidhamma es un buen sistema para defenderse ante los que piensan de forma diferente o los que preguntan, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien hace preguntas concretas y quiere respuestas concretas, muchas respuestas que entre ellas no se contradigan, será difícil darle estas respuestas con el Sutta Pitaka, será mucho más fácil o facilísimo hacerlo con el Abhidhamma Pitaka. Entonces, dice, ¿cuál es, venerable Nagasena, la característica distintiva de la recta atención? Samma Sati, la recta atención. ¿Y cuál es la característica distintiva de la sabiduría? Y dice, la característica distintiva, no, aquí recta atención es Manasikara, sí, perdón. Dice, la característica distintiva de la recta atención, majestad, es la aprehensión. Aquí aprehensión no en el sentido de cuando veo a alguien enfermo me pongo enfermo, no es esta aprehensión. Creo que hemos intentado mantener en español el doble sentido de la palabra aprehensión, aprender o comprender, agarrar algo, ah, física o mentalmente. Y dice, y de la sabiduría, la característica distintiva es la capacidad de cortar en la vieja metáfora de que la sabiduría es la espada o el bisturí, quizá diríamos hoy. Esto significa el cortar. No sé si, claro, hoy en día a lo mejor el cortar o la espada puede sonar demasiado violento, pero la idea es que la sabiduría es aquello que permite hacer el análisis o dividir la realidad en cosas diferentes, saber separar el grano de la paja, por decir así. Saber separar las cosas que en su naturaleza son distintas. Entonces, la sabiduría como espada es un tema ah, muy antiguo en el budismo, también aparece en el Milindapaña. Entonces el rey pregunta, ¿en qué sentido es la aprehensión la característica distintiva de la atención y en qué sentido es la capacidad de cortar
la característica distintiva de la sabiduría. Pon un ejemplo. Aquí en el diálogo siempre se ponen ejemplos y Nagasena dice, ¿sabéis lo que son los segadores de cebada, majestad? Por supuesto, venerable. ¿Y cómo siegan la cebada, majestad? Y el rey mismo, en esto se parece bastante a los diálogos socráticos, ¿no? Es el propio Nagasena intenta que el rey se responda a sí mismo y el rey dice, con la mano izquierda, venerable, aprehenden firmemente el manojo de cebada y con la mano derecha, sosteniendo una hoz, cortan el manojo. Entonces Nagasena concluye, pues así como los segadores de cebada, majestad, aprehenden firmemente el manojo de cebada con la mano izquierda y con la mano derecha sosteniendo una hoz la cortan, del mismo modo el yogi meditador aprehende firmemente su mente mediante la atención y con su sabiduría siega las impurezas mentales. De este modo, majestad, la característica distintiva de la atención es la aprehensión y la característica distintiva de la sabiduría es la capacidad de cortar. Entonces, el rey siempre termina, eres brillante, Nagasena. Que en Pali es Kallosi Nagasena, Kallosi Bhante Nagasena. Que el Kallosi suena a griego, para los que sepan griego. Si leen los diálogos socráticos en los diálogos de Platón en griego, muchas veces la respuesta positiva de un interlocutor es Kallos, Kallos, que significa muy bien, muy bellamente expuesto. Y no es para nada improbable que el uso de Kallosi, que no se encuentra en los diálogos del Tipitaka, se utilice en el Milindapaña porque el texto se compuso en una zona donde la lengua griega, esto a veces nos olvidamos, pero en la zona que hoy es Pakistán, Afganistán, allí la lengua griega junto al arameo, por ejemplo, eran lenguas de uso común, ¿sí? Si se fijan en las famosas inscripciones de Ashoka, del rey Ashoka, en estas zonas, estaban en griego y en arameo, también en griego. Es decir, hubo muchos budistas que hablaban griego en la antigüedad, muchísimos, y que podían leer a Platón en griego. Lo que pasa es que de esto hemos perdido la memoria y no nos quedan muchos documentos, pero era algo totalmente normal. Mucho más normal que los budistas hablaran griego que no que hablaran birmano o tailandés, ¿sí? O chino. Era mucho más normal. El griego ha sido una lengua de la India. En fin, la parte final, que ya hemos tocado varias veces, pero es la que a mí me interesaría resaltar, en qué sentido el Milinda Paña está o forma parte de los orígenes de la Vidhamma, es la cuestión del debate. El Milinda Paña es un debate y como hemos dicho anteriormente, creo que el estudio de la Vidhamma, al menos en sus orígenes, seguramente tenía como uno de los propósitos el poder debatir. Esto en la tradición Theravada me consta que todavía es el caso, aunque los estudiosos y a veces incluso algunos practicantes pues no prestan mucha atención a este tipo de prácticas porque se consideran prácticas propedéuticas o escolares, es decir, simplemente una forma como los estudiantes aprenden. Entonces, a qué me refiero con todo esto? Al debate y a las preguntas y respuestas. Si empiezan a estudiar textos, por ejemplo, de Birmania, que es la tradición que yo conozco mejor, pero me consta que en otros países Theravada también se practica, cuando los estudiantes aprenden la palabra del Buda, sobre todo a través de la Vidhamma, acaban aprendiéndose una especie de catequismos o catecismos o el propio Abhidhamma, y para comprobar si el estudiante ha llegado a un cierto nivel de comprensión, los maestros se dedican a hacer preguntas. Y entonces el estudiante tiene que responder de forma correcta. La razón por la que muchos pues estudiosos modernos no dan mucha importancia a esta práctica seguramente es porque consideran, bueno, esto lo verán en la literatura secundaria, en la bibliografía sobre el budismo y tal y cual, consideran pues que el Abhidhamma o el Abhidharma se estancó en un momento dado, dejó de ser productivo, eran simplemente budistas de una escuela debatiendo consigo mismos y dejó de ser un debate realmente, sino que se transformó en un modo de aprendizaje, y es por eso que normalmente hoy en día pues no relacionamos el Abhidhamma con el debate con personas de otras escuelas, sino que casi casi por la dificultad de su aprendizaje, el Abhidhamma se ha convertido en algo casi casi esotérico, en el sentido que poca gente entra. Aquí, por ejemplo, tenemos la gran suerte que mucha gente quizá no valorará lo suficiente pues, de tener a un maestro como el Bhikkhu Nandisena, que enseña la Abhidhamma. Esto incluso en países Theravada es muy difícil de encontrar y
y sin el Abhidhamma, pues el canon queda incompleto. Entonces, una de las razones, yo creo, por la que el Abhidhamma ha perdido fuelle en la tradición Theravada y quizá en otras tradiciones, es porque a lo mejor en cierto momento dejó de existir el otro, o el Abhidhamma dejó de ser práctico para el diálogo con otros. Por ejemplo, un indio de la antigüedad podía debatir con otro indio de la antigüedad utilizando un mismo sistema de debate y de lógica y de razonamiento, una misma lengua, un mismo aparato conceptual, pero, por ejemplo, cuando llegaron los cristianos a Birmania, pues ya les puedes contar de Nirvana o tal. Tampoco creen en la reencarnación, tienen un sistema de valores completamente diferente, una lengua diferente, entonces ya no estaban en las mismas coordenadas y obviamente los budistas tuvieron que actualizar su Abhidhamma en libros, en publicaciones que ya no son propiamente Abhidhamma, pero serían el equivalente. Fíjense que desde la colonización, desde la, digamos, de la colonización británica o francesa o lo que fuera, los budistas que pudieron respondieron con las mismas herramientas o las mismas armas que el invasor. Pues la tradición oral perdió importancia, se empezaron el famoso Ledi Sayadaw, por ejemplo, que todos conocerán, uno de los grandes maestros del Vipassana, utilizó profusamente la imprenta, que era la herramienta de comunicación de masas en la época de la colonización. Los británicos llegaron con la imprenta, entonces él respondió también con el Abhidhamma, enseñando el Abhidhamma a las masas. Pero la cuestión es que en la antigüedad es muy posible que el Abhidhamma fuera una herramienta muy útil de debate para poder defender la palabra del Buda, y así es como se nos presenta en el Milindapaña. Al final, la trama del Milindapaña es: los budistas del Himalaya o de la zona de Gandhara tienen un gran problema, no saben cómo defender su doctrina ante un rey que es todopoderoso y necesitan a alguien que sea capaz de debatir con este rey, vencerlo en el debate, levantar otra vez, izar otra vez la bandera del budismo en Gandhara, que es una zona súper importante para el budismo, y esto lo consigue el héroe de la Abhidhamma, que es Nagasena, que llega, vence al rey, el rey se convierte al budismo, y es por eso que se especula, y hay bastante evidencia, de que sí que estos reyes griegos, como el Milinda real, que fue el rey Menandro, Milinda es la forma para Menandro, sí que tenemos monedas que nos han quedado, no tenemos más textos, pero en las monedas, en la numismática, sí que aparece en una cara, la palabra Menandro, Basileos o lo que sea en griego, y en la otra, en la lengua india, Menandro o Menanda o Milinda o lo que sea, Dhamma-raja, rey del Dharma, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de histórico tenemos aquí? No se sabe, pero yo creo que es importante traer otra vez a veces el Abhidhamma a la tierra y pensar que en la antigüedad tuvo utilidades prácticas e incluso pudo llegar a salvar el budismo, al menos es lo que nos cuenta la literatura. Y como coda final, que ya sé que me estoy pasando del tiempo, hemos hablado antes brevemente de la cuestión de que el Mirinda es en cierto modo, y lo digo simplemente para que quede el concepto, pero una obra de propaganda del movimiento intelectual de la Abhidhamma, movimiento intelectual, movimiento budista, como se quiera llamar, pero en parte también intelectual, de estudio del budismo. Y entonces uno se preguntaría por oposición a qué. Pues, por ejemplo, por oposición a otras escuelas como el Sautrantika. Y no sé si han oído hablar del Sautrantika, pero tampoco hace falta ir al Sautrantika. Hoy en día, en círculos dentro del budismo, dentro de diferentes corrientes del budismo contemporáneo, pues habrán visto, habrán tenido la experiencia, si ustedes están más integrados en el Theravada, que hay mucha gente dentro y fuera del Theravada que consideran que el Abhidhamma, como hemos dicho antes, es superfluo, no es la palabra del Buda, es una especie de complicación innecesaria, escolástica, vacía, estéril, lo que sea, de la palabra del Buda. No era la palabra del Buda, se lo inventaron unos monjes con propósitos, malignos o lo que fuera, o de controlar a la gente, lo que fuera. Entonces, esta cuestión es tan antigua como el budismo, pero hay que recordar que las primeras escuelas del budismo todas tenían Abhidhamma. En general, todas tenían Abhidhamma. El Abhidhamma puede que sea un desarrollo, pero fue un desarrollo natural del budismo primigenio. Y las escuelas que rechazaron el Abhidhamma fueron la verdadera reforma. Esto sí fue una innovación, rechazar el Abhidhamma.
Históricamente, según conocemos, el Sautrantico es una escisión del Sarvastivada o de otras escuelas, porque, y esto es bastante importante, no es que el Sautrántica fuera una escuela muy abierta, que quisiera volver a las raíces del Sutta Pitaka, sino que su lema o su posición, al menos según lo que nos llega a las fuentes, era que todo lo que está en el Sutta Pitaka es nitatta. Esto en Pali, nitatta, significa que el significado es claro y distinto, que no hace falta interpretar. ¿Sí? Mientras que en la tradición del Abhidhamma, el Abhidhamma es nitatta, pero el Sutta Pitaka es neyatta. Requiere de cierta interpretación porque los discursos del Buda son a mucha gente distinta, a muchos registros y niveles intelectuales distintos, a veces habla en un sentido último, a veces en sentido convencional. Yo creo que esto tiene mucho más sentido para una persona que tenga sentido común. Aquí estoy defendiendo el Abhidhamma, obviamente, pero como avidámica yo diría esto, o sea, lo que tiene más sentido común es entender que los sutas no deben entenderse de forma literal y que todo está al mismo nivel, sino que son discursos que reflejan un uso normal y natural de la lengua, mientras que la Abhidhamma sí que es un discurso técnico, filosófico, y allí es donde se destila la enseñanza del Buda de forma abstracta. Entonces, cuando hablamos del Sautrántica o incluso hoy en día, pues parece que la gente que rechaza el Abhidhamma o todos aquellos que rechazan el Abhidhamma es como que son menos dogmáticos porque se abren más a interpretaciones, a volver al sutta, pero originalmente no es así, sino al contrario, es pensar que el sutta se explica por sí mismo. Y esto es algo que ninguna tradición temprana, según sabemos, las más tempranas, ninguna de ellas entendía. Fíjense que ya incluso en el propio Sutta Pitaka, el Sangiti Sutta que hemos visto al principio, ya empieza a organizar la enseñanza del Buda, la que estudian los estudiantes del Buda, se empieza a organizar de forma sistemática y apitámbica. Entonces, simplemente quería poner esto de manifiesto y para terminar, como yo no soy un monje santo, sino un académico que tiene que dejar alguna puya de vez en cuando, pues mis pullas siempre van hacia todo el movimiento del budismo temprano y yo creo que se ha creado un poco de confusión. ah, es una confusión muy vaga que muchas veces no es explícita, pero la idea sería la siguiente. El budismo de las tradiciones vivas, en este caso el budismo Theravada en Tailandia, en Birmania, etcétera, es producto de un desarrollo histórico muy, muy largo, dentro del cual ha habido muchísima corrupción, tanto de los textos como de las propias prácticas. Se ha ido diluyendo la esencia pura y prístina, auténtica, la más temprana, la original del mensaje del Buda. Entonces, nosotros, la gente del 2025, tenemos el gran privilegio de poder ir a una biblioteca, apartar todos los comentarios, apartar toda la paja e ir directamente a los suttas. Fíjense que esto es la actitud sautrántica. Déjense de abhidhammas y de comentarios, vamos a la fuente de todo, que son los suttas. Como si estos suttas se entendieran directamente, como no hiciera falta ninguna explicación. La versión sautrántica del día de hoy es, bueno, nuestra metodología es la filología, comparamos la versión china con la Pali y tal, 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 pero dejamos de lado toda la tradición. Hacemos una abstracción histórica, un anacronismo total y deliberado, nos saltamos 2500 años de historia y vamos directo al sutta. Sin embargo, mi pregunta es si es posible ir a los suttas sin alguna forma de abhidhamma. Y yo creo que lo que constituye todo el movimiento del budismo temprano, no se puede generalizar, obviamente, pero por ejemplo, en el caso es como la metodología de Bhikkhu Analayo, por ejemplo, simplemente un caso eminente de un gran académico, que por otro lado como digo, es un gran autor, pero sí que en la metodología o en la aproximación de Bhikkhu Sujato, por ejemplo, sí que vemos que lo que en realidad están haciendo, en mi opinión, no es dejar de lado el Abhidhamma, sino crear el suyo. Fíjense que Analayo también es muy amigo de las listas. Fíjense, esto está sacado del libro de Analayo, pero él mismo está obligado a reorganizar los suttas, hacer esquemas, le gusta mucho hacer esquemas. Pues esto básicamente es el Abhidhamma. Es decir, ni los propios que están en contra del Abhidhamma pueden dejar de hacer un Abhidhamma. O en el famoso librito, que es muy bueno, que recomiendo a todo el mundo, de Bhikkhu Sujato,
Fíjense que el subtítulo es A Handy Checklist. Es un checklist, es un list, es una vidama, es un pequeño manual, catecismo, esto sí, esto no, esto es early, esto es temprano, esto no es temprano. O sea, al final ellos mismos tienen que reescribir los suttas, porque sí, en teoría sí que se entienden solos, pero vienes a mi libro y yo te explicaré exactamente cómo tienes que entender los suttas. Entonces yo creo que los que tienen problemas con los abhidhammas o el abhidhamma, y con los comentarios, etcétera, etcétera, es porque en el fondo su agenda es reemplazarlos, ¿sí? No es que no existan comentarios, sino quitar los antiguos y poner los suyos, que todavía son más modernos y todavía están más lejos del tiempo del Buda, pero esto es ya el tema para otra ocasión y me gustaría pues finalizar con esta cita del filósofo catalán Eugenio d'Ors, Eugeni d'Ors. Solo hay originalidad verdadera cuando se está dentro de una tradición. Todo lo que no es tradición es plagio. Muchísimas gracias. Ahora creo que tenemos tiempo para preguntas. Alex, Sí. sí, yo pienso que tenemos un poquito de tiempo, si las personas nos acompañan. Yo creo que, bueno, la charla ha sido extraordinaria. Yo creo que ha sido, podemos decir, un antes y un después. Yo particularmente, que soy de la Vidama, totalmente pegado a la Vidama, creo que ha sido bien interesante la charla en el que a lo largo de la historia el budismo ha hecho por el pensamiento, por la raciocinio, ha venido adaptando la Vidama a las culturas. Y posiblemente es lo que esté pasando ahora con estos ejemplos que estás dando últimos, ¿no? De que los conceptos son infinitos. Entonces, no hay manera de, de darle freno a los conceptos. Por eso es que la Vidama en la tradición, en lo particular, considero que tendría que ser como la única base de la cual nosotros podemos, a raíz de ahí, debatir, como dicen, ¿no? Al debate, bueno, muy bien, pero tenemos una base, porque si no tenemos base, nos vamos a ahogar en los conceptos y podemos racionar y podemos filosofar y podemos pensar mucho, pero a la final nos vamos a ahogar en los conceptos si no tenemos una estructura como la vida. Interesantísima la charla. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, tenemos preguntas, seguro que sí. Una pregunta solo ya técnica, ¿no? Muy, muy, muy técnica. Entiendo que el Milinda Paña no tiene comentario, o sí. Creo que no tiene comentario. ¿Cómo hiciste en la traducción? ¿Cómo? Claro, hay que tener mucho conocimiento de la Vidama, por supuesto, para traducir una obra como esta. ¿Te basaste en algo? ¿Solo conocimiento de la lengua pali? Muy interesante. Realmente esto ha sido una charla muy completa. Ah, pues la primera pregunta, no existe comentario de medieval, digamos, del Mirinda Paña. Existe un comentario muy moderno que también fue muy polémico en Birmania. Está escrito en Pali, pero ya en Birmania a principios del siglo XX. Y es el Milinda Tika. De hecho, no se llama Takata, se llama Tika. Como saben, la palabra Tika se utiliza para los subcomentarios. Y verán que hay muchos libros que en Pali nosotros diríamos, pero es un comentario. Por ejemplo, el Mata Sangaja se llama Vivagini Tika. Y nosotros podemos, ¿por qué se llama Tika si es el primer comentario? Es la primera capa de comentario. La razón es porque el manual, el Abhidhamma Sangaja, ya es Attakata. Ya es una reinterpretación del canon. Entonces, los manuales también son comentario. Entonces, y en la tradición, el propio Milinda es una especie de comentario, porque ya no es directamente la palabra del Buda. Pero creo que mi conexión, si me dan un segundo, voy a cambiar el router. Solo un segundo, me voy a congelar, pero... Sí, sí.
Creo que ya estoy de vuelta. ¿Se oye bien? Perfecto. Vale. Entonces, dentro de la tradición Theravada, el propio Milinda Paña ya no es mula, no es Sutta Pitaka, ya estaría, él mismo ya sería un comentario. Y sí que existen comentarios muy tardíos, pero no, digamos, es una obra que estuvo orbitando alrededor del canon y se incluyó seguramente por decisión de Budagosa. Es muy posible que la versión final del Milinda Paña, porque es un texto que incluye varias capas también. La primera seguramente es muy antigua, otras partes a lo mejor se añadieron más tarde, no queda muy claro, pero quizá el texto en Pali, la versión en Pali se finalizó en Sri Lanka. Y efectivamente no hay comentario. Entonces, ¿cómo se hace para traducir? Pues es muy difícil y mi traducción, la única ambición que tiene es intentar motivar a alguien a hacerlo mejor, honestamente. O sea, y no lo digo por falsa modestia ni nada de esto, es modestia, no es modestia, pero es auténtica, ¿no? Es la verdad. Lo que se da cuenta uno cuando traduce, es decir, yo si fuera por mí todavía no se publicaría, pero al publicar con un editor comercial y que al final ya esperó 8 años, pues si había un pacto y un contrato se tiene que cumplir. Y mi idea, aunque esto, bueno, si sale, no sé si alguien lo verá, pero tampoco afecta al editor, mi idea sería dentro de, yo qué sé, dentro de un tiempo seguir trabajando en el texto y dentro de 20 años o antes de morir en algún momento, no sé, revisarlo otra vez y mejorarlo si se puede, porque realmente es una obra que uno puede estudiar y releer toda la vida y mejorar seguramente. A nivel del pali he intentado siempre mantenerme dentro de la lengua pali, aunque a veces esto puede hacer la traducción demasiado literal, pero como decía, la idea es que sea una primera traducción, un trabajo pionero en el sentido estricto, es decir, la primera piedra, y lo normal, lo que sería normal en el mundo hispánico sería que hubiera pues 3 o 4 traducciones, que la gente se animara, que la mía quedara luego enterrada como una mera reliquia. Bueno, este fue el primero que lo intentó, bravo por él, por intentarlo, pero se puede mejorar siempre. Esta es la idea. Ok, qué bien, qué bien. Bueno, bueno, excelente, Alex. Tenemos unas preguntas, vamos a ver. Bueno, está Gretchen, Socorro, no sé si quiere poner el micrófono y hacer su pregunta. Sí, buenas tardes, Axel. Eh, bueno, mis preguntas son puntuales. Quizá no tienen que ver con, con muchas cosas que esperaba. O sea, es demasiado material. Pero una, me quedé con las ganas de escuchar a alguna o de leer alguna poesía en Pali, porque creo que eso estaba escrito y pienso particularmente que eh, la poesía, justamente a veces tan críptica, puede ser un instrumento también para el manejo del lenguaje. La otra pregunta eso es una inquietud, me quedé con las ganas de escuchar poesía en Pali. Lo otro es, eh, el Pali es considerado en parte como una lengua muerta, pero en otra parte no, puesto que se mantiene como una lengua litúrgica, o hay quienes la mantienen como lengua litúrgica. Yo no soy lingüística, no tengo nada que ver con esto y quería preguntar acerca de realmente cómo tomarlo. Eh, y lo otro es que, bueno, realmente agradezco profundamente eh, eh, el volumen de información que me llevó en mi mente hasta Alejandro Magno cuando preguntaron que España, sabiduría, ¿qué es? Y en Grecia, aparentemente, solo me lo dirá usted, eh, sabiduría tiene que ver con lo que corta, que fue lo que hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano. Entonces, como ves, es una tormenta de ideas lo que se ha desatado. Disculpen la tormenta, bueno, gracias. Muchas gracias, Glecho. Desafortunadamente no tengo, en este ordenador no tengo el texto ni sabría encontrar exactamente ahora dónde están, pero curiosamente
dentro del Mirindapaña, que es un texto muy, muy largo, sí que existen citas a pasajes poéticos del canon, la mayoría o del Therigatha, muchos Jatakas son citados, las historias de las vidas anteriores del Buda, del Bodhisattva. Entonces, si uno lee, pues cuando aparezca la traducción, allí sí que se podrá encontrar dentro de las respuestas del monje Nagasena, muy a menudo existen citas de poesía. Y aunque no sea poesía directamente, el uso de upama, que son los símiles. Si se acuerdan, hemos mencionado que la forma como Nagasena defiende la palabra del Buda es mediante argumentos lógicos, es decir, mediante inferencias, nosotros diríamos mediante silogismos, mediante la lógica, la argumentación lógica y los símiles. La palabra para los símiles es upama, que si estudiamos la poética en Pali es una de las figuras retóricas más comunes, como todos sabemos, en la poesía. En el Dhammapada pues hay muchísimos símiles, ¿no? Así como un pez, así como la casa cuyo techo está roto, pues se inunda con el agua de la lluvia. Todos estos símiles se utilizan en la poesía budista y la prosa del Milinda Paña está llena de este tipo de poesía. No sé si se podría llamar poesía directamente, pero en todo caso es un recurso retórico que no forma parte del sistema de la lógica, sino que forma parte más del sistema de la verdad poética. Aunque existe una conexión entre la poética y el argumento lógico en la India, porque el símil, que por un lado tiene esta vertiente poética, digamos literaria, por otro lado es considerado como una de las herramientas más potentes para el debate lógico. Sí. Esto, por ejemplo, no lo vemos en el... Bueno, hay muchas citas en el Catabatu, pero no al nivel del Milinda Paña. Entonces, el Milinda Paña es muy rico en poesía en este sentido y va combinando la parte lógica, que es el principio del argumento, con pues baterías a veces muy, muy largas de símiles. Y el rey siempre dice, ponme otro símil, ponme otro símil. No se cansa nunca de los símiles. En referencia al pali como lengua muerta, aquí utilizamos en español la expresión lengua muerta para el latín. Yo me imagino que esto en su momento también fue motivado por una cierta animosidad contra la Iglesia, porque cuando la gente pensaba en el latín, más que pensar en Cicerón, pensaban en, yo qué sé, en Santo Tomás o en algún monje cristiano o en algún autor cristiano, o en la misa cristiana, sin ir más lejos. Entonces, en Pali es verdad que la lengua se mantiene como lengua de liturgia, lengua de educación, y digamos que el Pali es una lengua que no está muerta, igual que el latín no estaba muerto en la Edad Media en Europa. Es decir, seguía formando parte de la educación de una élite, no de todas las élites, pero sí de una élite, y todavía hoy en día, en los países de tradición theravada, el Pali es esencial y se sigue estudiando desde la más tierna edad en los monasterios hasta la vejez o hasta cuando sea se siguen estudiando los textos. Lo que pasa es que debido a nuestra ignorancia en el mundo occidental o el mundo fuera de estos ámbitos, sí que parece que haya desaparecido. Muchos de estos monjes que son sabios y hablan en su lengua materna y en pali no publican en Oxford, no publican en París, no publican en inglés. Entonces, si no publicas en inglés, hoy en día no existes. Y quizá dentro de 2000 años sus textos sí que estarán y los nuestros no, pero hoy en día básicamente parece que no existan porque no los conocemos. Eso no significa que no estén allí. Entonces el pali no es para nada una lengua muerta, lo que no significa que sea una lengua de mercado, una lengua para ir a comprar bananas y peras, porque esto no lo ha sido nunca, ni lo será. Es una lengua de cultura, como lo fue el latín culto, y sigue existiendo. Y el pali, que no era culto en la antigüedad, el pali coloquial, vulgar, también sigue existiendo. Es lo que habla la gente en el norte de la India. Pues no lo llaman pali vulgar, lo llaman hindi, lo llaman marathi, lo llaman gujarati o como se quiera llamar. Son dialectos que vienen de un dialecto que se puede llamar pali o algo muy parecido al pali. ¿Sí? Muchas gracias por la Muchas pregunta. gracias. Muchas gracias. 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 Andrés, no sé si puedes poner tu micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, sí. Quiero hacer varias preguntas porque todos empezamos a estudiar el Abhidharma y lo estudiamos, ¿no?
y luego aprendimos de otras escuelas, por ejemplo, el budismo temprano, de ciertos maestros que decían que el Abhidharma no lo consideraban como la palabra del Buda, ni el Visuddhimagga, ni el Milindapaña, ni el Dhammapada, ni todos los comentarios, ni todos sus comentarios. Solamente Suttas y Vinaya. Ajá. Y entonces decían, bueno, pero ¿por qué se creó el Abhidharma? Y como usted dice, pues para poder debatir. Entonces nos decían que las escuelas, los charvakas, los jainos, las escuelas védicas presionaban a los monjes budistas para que debatieran. Y ellos le decían, bueno, espérate, estamos formando toda la teoría para poder debatir, que es el Abhidharma. Y entonces cuando ya lo tuvieron, pues ya empezaron a debatir con esas escuelas. Y entonces los monjes dicen, entonces eso no lo consideramos como la palabra del Buda, como un estudio posterior, ¿sí? Entonces lo único que entendemos como palabra del Buda es los suttas y el Vinaya. Ajá. Entonces, algunos monjes así lo expresan. Y entonces, el único monje que yo conozco, que es de Sri Lanka, que estudia el budismo temprano sin el Abhidharma, es Pante Punaji. Entonces, toda la explicación que él hace acerca de la palabra del Buda, de los suttas, de cómo se forma la realidad y todo, él explica, pero sin ninguna ápice de Abhidharma, puro Vinaya y puro suttas. Ajá. Y entonces, este es realmente como el Buda dejó todo, porque luego tenemos malas traducciones, aún del Pali, en la interpretación como el Buda, o como lo están interpretando los lingüistas que estudian Pali, que no es correctamente como realmente así lo dijo el Buda. Ajá. Entonces, hay una conglomerado así grande, grande de estudiantes que están estudiando eso pues están creando diferentes escuelas. Entonces, ahorita hay una escuela de eso, de budismo temprano, donde aparte de Sujato y Analayo y así, que se están alejando de la Vidama, para poder entender desde ese punto de vista cómo se forma la realidad. Ajá. Y entonces yo un día estaba con Bante Rajula y le dije, Bante, tengo una duda. Nosotros, desde el budismo de la Vidama, cuando estudiamos en la Vidama, nos enseñaron que la luz pega con el objeto visible pega con la sensibilidad del ojo y surge la conciencia de ver, ¿sí? Me dice, sí, eso es lo que estudiamos en el Abhidhamma. Y entonces le dije, yo tengo un primo que es neurocirujano y le dije, explícame cómo se hace el proceso de ver. Dice, mira, la luz pega con algo allá afuera que no sabemos qué es. Eso, vibración pega en la sensibilidad del ojo, pasa por el nervio óptico, se hace una imagen atrás del cerebro, o esa imagen, y de ahí se dispara un montón de información hacia todo el cerebro para ser conscientes del ver, no de que haya una conciencia de ver, que eres conciencia de que algo se vio. Y entonces le dije a Panter Rajula, ya tengo dos visiones, la de la Vidharma y la de la neurociencia. ¿A quién le hago caso? Ujú. Sí, sí. Y entonces él me dijo, tienes razón, Andrés. Nuestros maestros, o sea, los hermanos, nos dijeron, vamos retrasados, siempre vamos retrasados. Y digo, bueno, sí, pero pues así no nos lo han explicado. Entonces, los del budismo temprano hay dos modelos. Bueno, ya en el budismo, pues aparte de todo lo que hay, tenemos dos modelos. El modelo del Theravada puro y el modelo de los monjes que son Theravadas, pero que están estudiando el budismo temprano y no toman el Abhidhamma como fuente, bueno, que sí es canónico, ¿no? Como fuente de la palabra del Buda. Ajá. Entonces solamente toman los suttas y el Vinaya como tal. Y entonces es otra manera y otro esquema de ver cómo se realiza la realidad y cómo se crea toda la existencia. Sí, entonces, ¿cuál es su opinión acerca de esto que está pasando actualmente? Bueno, claro, volvemos a la pregunta del millón, porque esto es un, digamos que es un debate o una cuestión que existió ya desde los tiempos más antiguos en el budismo,
no es una novedad. La cuestión fisiológica o científica existe incluso en el propio canon. Sí, no sé si han leído nunca un texto que no es muy conocido, el Payasi Sutta, que está este príncipe Payasi que no cree en la reencarnación y dice, yo es que he hablado con gente que se estaban a punto de morir y les digo, cuando te mueras, envíame una señal para saber si existe o no la reencarnación, porque yo no me lo creo. Y entonces dice, y nunca nadie me ha enviado una señal, ni han vuelto, ni me han enseñado nada. Por lo tanto, concluyo que no existe. Entonces, un monje budista, no el propio Buda, debate con él, etcétera, etcétera. Son cuestiones que han existido siempre. ah, y habría varias formas de aproximarlo. La primera cuestión para mí, digamos, además de la verdad que pueda existir en el discurso científico de la neurociencia, etcétera, etcétera, es un problema que yo tengo más bien con la metodología del llamado budismo temprano, que es la siguiente. Si aceptamos que el discurso científico, con pruebas y evidencias a día de hoy, con máquinas y todo lo demás, y gente que tiene doctorados en neurociencia, vale más que la Abhidhamma, ¿por qué no vale más que el Sutta y que el Vinaya? Donde también encontramos una gran multiplicidad de ejemplos que son acientíficos, que van contra el espíritu de la ciencia moderna, por no decir casi en su totalidad. Es decir, el mundo que nos presenta el Buda del Sutta Pitaka, dejemos el Abhidhamma de lado, no es un mundo científico, existen los dioses, existen espíritus, existen el propio cosmos está organizado de una forma que no tiene nada que ver con la cosmología científica moderna. Entonces, el debate aquí sería exactamente qué hacemos no con el Abhidhamma, sino qué hacemos con el Sutta. Ujú. Entonces, forma parte también de la metodología del budismo temprano o de ciertos estudiosos, por ejemplo Richard Gombrich, de decir, bueno, y esto ya empezó con Rhys Davies, empezó con los primeros, los que creyeron que se podía salvar algo, siendo ellos intelectuales europeos, del mundo colonial, que algo se podía salvar del budismo, pues sería, qué casualidad, todo lo que casara con las verdades del racionalismo cartesiano europeo, Entonces, cuando el Buda es racional y es europeo, tiene razón. Y cuando el Buda no lo es que algún monje perverso fue allí, interpoló un pasaje añadiendo dioses y añadiendo espíritus, y esto no puede ser verdad porque es imposible que el Buda, siendo tan inteligente, creyera en los dioses. Entonces, un poco siempre estamos en el mismo problema. La cuestión es si es el por qué tanto interés en los suttas si al final les interesa más lo que dice un neurocirujano. Para mí la cuestión es al revés, es por qué tantos neurocirujanos siguen sufriendo y necesitan ir al psicólogo. Esa es la pregunta para mí que es importante. ¿Por qué hay tantos científicos que sufren, que son infelices? Y yo creo que la respuesta del Buda es a esto, no es a si el ojo tiene un nervio óptico tal y cual, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, muchos científicos, al menos a nivel divulgativo, rematan su argumento, su explicación de una forma que no tiene evidencia. Es decir, y así es como tú ves la imagen. Pero de este tú no existe evidencia. Sí que si se quedan existe, en aquel momento se desatan unos procesos y ocurre, se genera una conciencia visual. Hasta aquí llega el budismo también y puede aceptar toda la ciencia que queramos y no hay ningún problema. Pero al final, cuando esto se explica a nivel convencional, dicen, y así es como tú ves tal cosa. Pero este tú que ve la cosa, ¿dónde está? Estas son las preguntas que se formula el budismo. Al final, no hay ningún problema con la ciencia y siempre será inconmensurable el discurso del Buda con un discurso científico, porque el Buda no era un científico, era un maestro de, de la verdad, un maestro cuyo objetivo era terminar con el sufrimiento. Entonces, no tenía las mismas herramientas que tenemos nosotros. A veces es verdad que utiliza un lenguaje que nosotros consideraríamos poético o mítico, pero esto no significa que sea falso, sino que es otro registro de la lengua. Yo creo que esto es un error intentar comparar el discurso del Buda con el discurso de un manual de neurociencia. Más bien yo compararía esto, lo que dice el Buda con lo que dice el neurocirujano cuando va al psicólogo, porque también van al psicólogo. Esta sería la cuestión. Otra pregunta. Sí. Siempre que hay una así, duda, yo les pregunto, ¿en qué sutta el Buda dijo eso? Porque es Ujú. donde está. Entonces nosotros sabemos de la Abhidhamma que el Buda no le enseñó la Abhidhamma a los humanos, sino que subió a un cielo
se los enseñaba a los devas, bajaba a la tierra porque tenía que comer y le daba un resumen a Sariputta y Sariputta se le enseñaba a todos los monjes lo que le había enseñado el Buda de la Abhidhamma y así fue como fue transmitido a nosotros. Ajá. ¿En qué sutta dice eso? Que así fue como se transmitió el Abhidhamma. Buena pregunta. Los propios sutas no explican cómo se transmitió el Abhidhamma y en cierto sentido es verdad, se acepta dentro de la tradición que el Abhidhamma constituye, ni que sea dentro de la vida del Buda, constituye un desarrollo. ¿Sí? Yo creo que el malentendido está en pensar que una cosa que sea un desarrollo es una perversión del original. Esto es como pensar que si en qué parte de la semilla está el mango. Y dices, pues no está. Claro, primero tiene que crecer, tiene que desarrollarse el árbol, tiene que salir las hojas, tiene que tratar y luego sale el mango. Pero pensar que como el mango no estaba en la semilla, no forma parte ya de lo que está dentro de lo que esta semilla tiene que dar, yo creo que es una falacia. Claro que algunos podrían decir, ya, pero ¿cómo sabes que, no sé, podría ser verdad que la Vidama o que ciertos desarrollos no sean el mensaje original del Buda? Aquí el problema es cuál es el mensaje original del Buda y cómo sabes tú que la Vidama no lo es. Es decir, ¿cuál sería la metodología? Y no digo que no sea posible, pero la metodología que normalmente vemos puesta en práctica es eminentemente filológica, es un análisis de textos que no tiene por qué corresponder con la realidad. Por ejemplo, el caso de Analayo no es nada con Analayo, simplemente es la persona que más ha escrito, seguramente mejor ha escrito, el que más ha contribuido en esta rama, sobre todo en los estudios comparativos. Es decir, para nada es un estudioso a quien no se le deba reconocer el trabajo, pero si se fijan en los libros, por ejemplo, cuando explica el Satipatthana, al final, la última ratio, la última razón, el último criterio que puede utilizar para saber si su interpretación es cierta o no, no está en los textos, ni puede estarlo, sino que es su propia experiencia meditando. Y aquí tenemos un gran problema. Todo esto es algo que la tradición ya reconoce. Hay varias fuentes de autoridad y una de las fuentes de autoridad es la propia experiencia, la propia opinión. Dentro de las fuentes de autoridad, esta es la menor, la menos fiable, porque al final cada uno tiene sus sesgos, su experiencia. Entonces, realmente si las enseñanzas correspondieran con la realidad, todos meditando experimentaríamos lo mismo que tal persona. Pues esto, yo creo que el budismo temprano no va exactamente de esto, y la tradición desde la antigüedad ha sido consciente de lo difícil que es mantener viva la enseñanza. Es verdad que, por ejemplo, en los sutas no se explica todo esto, pero la idea de que los sutas son la parte original y el comentario es un añadido tardío, etcétera, etcétera, tampoco se puede sustentar, porque los comentarios ya empiezan dentro de los propios sutas. Por ejemplo, si lees el Abhidhamma, perdón, el Vinaya, que se considera canónico, sin disputa, es un comentario. El propio Vinaya ya es un comentario. Dentro del propio Sutta Pitaka, el propio Buda o algunos discípulos ya empiezan a elaborar comentarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencialmente entre lo que llamamos sutta y comentario? Pues a veces es una diferencia de fuente, pero no de autoridad. Los comentarios se transmitieron a Sri Lanka, por ejemplo, junto con el canon, y cuando decimos que se escribió el canon budista, se pasó por escrito, la tradición oral, al menos las fuentes históricas o historiográficas que nos dicen en el siglo I antes de Cristo se puso por escrito lo que hasta entonces había sido una tradición oral, no dicen se puso por escrito el canon o solo los sutas. Se puso por escrito el canon junto a su Atthakatha. Venían en un paquete. Y esto es lo que explica el por qué si uno lee versiones chinas del Tipitaka, verá que hay partes que no están en el Tipitaka, pero que sí que están en el comentario en Pali. Porque lo que nosotros dividimos en la tradición en Pali se divide en dos textos o dos niveles de texto diferente, uno el texto en sí y otro la elaboración o explicación. En otras tradiciones, como la tradición oral era la misma, pues se puso todo en el mismo texto. Pero al final, el texto raíz sin el comentario no está completo.
Igual que el árbol, si solo hay un tronco y no hay la copa, tampoco es el árbol, no tiene sentido. Y esto cuesta entender, es verdad, desde una óptica histórico-positivista en la que tendemos siempre a separar lo original es lo auténtico, lo que viene después es un añadido, pues nos cuesta aceptarlo, pero el problema es qué alternativa a todo esto se puede añadir. Es decir, supongamos que la Abhidhamma es posterior. ¿En qué sentido ser posterior invalida su explicación de los suttas y en cambio lo que diga Analayo, que es mucho más posterior y no están los suttas, ¿no? Al final lo que dice Sujato tampoco está en los suttas, o lo que diga yo tampoco está en los suttas. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? Yo, hoy, que añado algo que no está en los suttas, ni el Buda habló de mí ni nada de esto, o lo que dijeron una tradición de comentarios que según nuestros textos ya venía desde tiempos del Buda. Esta es la pregunta, yo creo. Tampoco tengo la respuesta final, pero hay que plantear la cuestión en toda su complejidad, creo. Sí, Ah, aquí, pero es importante apoyarnos de todo esto que estudian pues los monjes, porque por ejemplo, en el Abhidharma habíamos estudiado, y así yo lo aprendí, que Sati era sano. Ujú. Y así lo tenía yo. Y entonces una vez los monjes del budismo temprano dijeron, es que puede haber Sati insano. Dije, no es cierto, en el Abhidharma no existe eso. Y entonces pues hago la pregunta, dime en qué sutta el Buda dijo eso. Y me dieron el sutta. Y en ese sutta, el Buda habla de Micha Sati. Y entonces dije, entonces hay Micha Sati. ujú. No solamente el Sati sano, sino también hay Micha Sati. Y de eso no me habla el Abhidhamma. Él no me habla del Sati sano. Ajá. Y entonces dije, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo han hablado ahí? Y entonces, pues ahí, pues nos es una área pues de saber qué cosas hay ahí que no le hacemos estudiar, no que estén mal, sino estudiado o por qué no se están integrando esos en el Abhidhamma y en el Sutta sí están. Y entonces para mí fue así como un shock de que, pues a mí me dijeron que siempre era sano. Entonces, ¿por qué ahora en el Sutta dicen que hay Michasati? Y hay muchos suttas a partir de ahí donde habla de eso el Buda en los suttas. O sea, Entonces, sí, una cuestión en la que creo que estaremos todos de acuerdo es que el Abhidhamma no corresponde exactamente con los textos de los suttas y como no hay una correspondencia exacta, estoy en la junta, sí, estoy haciendo muchos una concluyen, pregunta, estoy haciendo una pregunta. sí, sí. No sé quién tiene el turno. Pero bueno, para terminar, yo creo que esta es una cuestión que nos llevaría mucho más tiempo, hay que estudiar más en la vida. Pero en realidad, una persona que conozca bien el Abhidhamma no vería conflicto aquí ni un problema grave. El Sutta Pitaka se puede leer a muchos niveles y el Abhidhamma se considera que es una destilación y una expresión de la palabra del Buda en el sentido último solamente. Entonces, es por eso que, por alguna razón, en el Abhidhamma se excluye el concepto de Micchaditti, seguramente por lo que hemos dicho anteriormente. Lo que intenta el Abhidhamma es hacer una reducción de las categorías. Si Micchaditti corresponde a moja, a ignorancia o confusión, no hace falta tener dos palabras para lo mismo, por ejemplo. Entonces, en el Abhidhamma, en los textos del Abhidhamma, se puede desechar un término que en los suttas se utiliza. Esto no significa que el Abhidhamma no hable de esta realidad, pero no le pone el mismo nombre. Pero esto nos llevaría a una discusión mucho más larga. Es una buena pregunta. El Abhidhamma tiene respuestas para ello, lo que pasa es que hoy no tendremos el tiempo, creo. Y creo que Ricardo hace rato que intenta intervenir. Ricardo Antúnez, ¿cómo estás? Muchas Un gracias, muy gusto. amable, muy Gracias, Andrés, interesante. gracias. Gracias. Hola, querida comunidad, querido Aleix, un gusto haber participado. Primero que nada, agradecer por toda la información, la transmisión de las enseñanzas y esa clarificación que tú haces siempre tan magnífica a mi modesto entender. Eh, Totalmente de acuerdo, tan solo es una opinión, pero totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho, querido Aleix. Solo quiero
acá mostrar los muchos textos de Analayo que me he leído y algunos hechos juntos, y el esquema que tú mostrabas hasta en este libro, ¿no? Eh, y tal cual como tú dices, no se puede olvidar una tradición de 2600 años, ¿no? Creo que tratar de ser el, no sé, el artífice de una nueva tendencia, una nueva interpretación y ser el preclaro de la historia, a veces me parece un poco egocéntrico o algo así. De todas maneras, me quedo con sí la sabiduría que tú expones, querido Aleix, la forma en que lo transmites y cómo nos queda ese interés para que llegue febrero y podamos adquirir ese libro y profundizar en él y ahondar en eso. Así que nada, nada más que profunda gratitud y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. ¿Alina? Sí, Alex, muchísimas gracias. Solo quería agradecerte también la plática, que fue muy, pues dio mucha luz, ¿no? Muy aclaradora. Y creo que sí, como tú dices al final, ¿no? Dijiste que mucho de lo que uno, de las interpretaciones que pueden dar algunos, pues cuando están separados de los comentarios que son de mucho más atrás, ¿no? Porque hay muchos que vienen después. Entonces, eso es como muy claro, ¿no? Para realmente, pues, entender lo que son los comentarios para la tradición Theravada. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias, Alina. Gracias. ¿Soledad? ¿Y Sí, Beca? sí. Hola, Leis. Bueno, yo también muy agradecida por la charla. La verdad que es una cantidad de información que hay que esperar un poquito para poder aclararse tanta información. Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nada, como dice muchas veces el venerable Nandicena, y como tú lo has recalcado ahora, que muchas veces las cosas se aclaran por las experiencias personales. El venerable Nandicena, cuando estábamos una vez en un grupito como que haciendo continuamente preguntas y debatiendo y todo, muy sabiamente dijo, bueno, hay que ponerse a meditar más. Y me quedé con eso, porque muchas veces estas preguntas muchas veces no llevan a nada porque es como que, ¿quién tiene la razón? Bueno, hay que esperar a comprobarla en la experiencia. Así que agradecer muchísimo y bueno, nada, esperando a febrero, sí, para ver el libro. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Y sí, totalmente de acuerdo. Y los libros. Los libros antiguos del budismo todos llevan a la práctica y esto en el fondo también es lo que Nagasena intenta hacerle notar al rey. De hecho, hay una transformación progresiva en el libro. El rey no se convierte inmediatamente, sino que hay un momento que para poder seguir su aprendizaje, por ejemplo, toma los 10, 8 o 10 preceptos, es decir, hace como un meditador, ¿no? No se convierte todavía, no se ordena monje, pero sí que para seguir su aprendizaje pues adopta o toma ciertos preceptos y empieza ya con una práctica. Como es rey, dice, a partir de ahora me voy a abstener de echarle broncas a mis asistentes, tal. Es decir, que lo solía hacer, como lo hacen todos los reyes, todos los déspotas. Entonces él decide reprimir ciertos impulsos que son negativos y su práctica también va cambiando a medida que avanza el debate. Sí, sí. Muy bien. Alex, ahí, bueno, en el chat, bueno, hay muchos agradecimientos. Tardaríamos ahorita un poquito en leerlos, ¿no? Gracias Pero a hay todos. un mensaje de Dama Chari, yo no sé si ella quiere poner su micrófono, ella puso un comentario o puso un texto de la vida Maguatara. Sí, sí. Uy, Donde, bueno, sí, en sí. español dice, aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante las doctrinas de otros. Es la vida Guatarda, el capítulo 12. No sé si ella quiere comentar algo. Yo, en lo particular, y el venerable ha hecho mucho énfasis con esto. Y es así, porque bueno, si nosotros nos vamos como que la Vidama es una autoridad,
y estamos hablando de estas dos realidades, última y concepto, pues bueno, lo que uno puede ver que a lo largo de la historia lo que ha habido es una manipulación de conceptos, si uno quisiera decirlo así, y el énfasis que le quiera dar con cualquier filosofía, con cualquier reflexión, con cualquier experiencia personal, pero es que todo está ahí, en la realidad última, en la realidad conceptual. Entonces ahí es donde yo pienso que deberíamos eh, digamos, centrarnos. Ese sería nuestro piso, ¿no? Bueno, no sé si a Machari lo puso con otro sentido o eh, otra intención. Bueno, Héctor, cualquier otra polémica como la que expone Andrés cae en el terreno del símil de la flecha y lo que dijo el Buda acerca de las hojas del bosque en comparación con las que sostenía en su mano. Bueno, ok, está bien. Está alzando la mano Héctor, quizá quiera agregar algo. Héctor, quisiera agregar algo a lo mejor. Bueno, gracias, muchas gracias, Alexis, por la perdón, por la plática, excelente información. Y solamente para comentar esta moción que acaba de mencionar Wilson, y también la que hizo Soledad, creo que irnos al terreno de la discusión y la polémica, pues es caer en el símil de la sierra, y también en la cuestión de cuántas las hojas del bosque en comparación con las que tenía el Buda en la mano. Creo que la Vidama, como nos han enseñado los maestros, el venerable Nandisena, eh, el maestro Biel también, pues es una valiosa herramienta, una de las tres valiosas herramientas para poder entender las escrituras, precisamente los sutras, junto con los comentarios. Definitivamente creo que por ahí debe verse la cosa, el estudio, el verdadero estudio. Es todo. Muchas gracias. Gracias por la plática. Bueno, creo que por el tiempo, Alex, podemos concluir, podemos ir cerrando. Este, pues muchísimas gracias a ti y a todos los participantes, que bueno, gracias a los participantes que también tenemos posible las condiciones de estas pláticas. Y bueno, quedamos pendientes entonces para las actividades que nos vienen en adelante. Creo que esto sería como una chispa muy interesante para el programa de Budismo Hoy, Convergencias y Divergencias, porque creo que hay, hay mucho de dónde sacar aquí. Y bueno, muy interesante lo que nos viene. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto, Alex. Pues gracias a todos. El micrófono, Alex. Perdón, muchas gracias a todo el mundo por venir, sobre todo a Lier por la invitación y nos vemos en la próxima. Claro que Cuídense sí. mucho. Gracias. Gracias, Alex. Gracias.